Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Y sí, realmente han sido semanas intensas de Israel a Roma y bueno, casi un mes fuera con una gripe desde el primer día en Israel, pero bueno, la alegría y la experiencia son más importantes sin duda. Y yo quiero hablar justamente del tema del Papa, del nuevo Papa León XIV. Está con nosotros Elizabeth Mero, ella es abogada en Derecho Canónico. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ya empezamos un poco a delinear lo que va a ser aparentemente el papado de Robert Francis Prevost. El Papa León XIV empieza ya a tener contacto con la gente, empieza a definirse. Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por la oportunidad de seguir hablando y conociendo pues a nuestra iglesia y a nuestro nuevo Papa. De verdad es una alegría, ha entrado con fuerza, todo el mundo tiene un buen comentario, un buen criterio y yo creo que gracias a las redes sociales, la inmediatez de la comunicación, aunque es un Papa que tiene pocos días, ya muchos conocemos un poco su perfil, cuáles son sus objetivos, comenzamos a especular cuáles serán sus propuestas. Es un tema muy interesante. Gracias por la invitación. Ahora, bueno, entonces, empecemos por el principio. Se presenta, cuando el protodiácono Mamberti anuncia el nombre del nuevo Papa, el 267. Creo que gran parte del mundo se quedó un momento en silencio. Segundo, primero por ese profuso latín que expresó el protodiácono que muchos no entendimos estando ahí, cuál era el apellido que dijo. Luego había una lista de 10 que creo que nos conocíamos al derecho y al revés, empezando por el cardenal Parolín, terminando por los africanos, pasando por Tagle, el filipino, etcétera. Eran Tagle, Stupi, Erdo, Tucson, todos. La lista de papables era interminable. Cuando usted escuchó el nombre de Robert Francis Prevost, ¿qué pensó? Me encantó. Sabe que yo he tenido oportunidad de conversar un poco ya con la prensa y siempre me preguntaban la lista de los papables y yo insistía en el tema. No hay lista de papables. Es mentira. La lista de papables son los más mencionados, los más conocidos, los que tienen los puestos eclesiásticos más altos. Entonces comienzan a especular, como dicen ahora la quiniela, de quiénes serán, las apuestas van. Y entonces siempre mencionan en todos los cónclaves al secretario general, al secretario general de Estado, comienzan al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, al segundo, tercero, cuarto del Vaticano. Entonces comienzan a hacer una especie de que hay dos partidos, dos bandos, los unos contra los otros. Y yo decía, bueno, nos sorprenderán lo que el Espíritu Santo inspira a los cardenales. Y mire que en los últimos cónclaves ha resultado así. Ahora, hay un montón de apreciaciones, ¿no? El Papa Prevost, yo sí lo había oído. Yo sí lo había oído como una persona que podría suscitar la intención de voto por sus condiciones. Y recordemos que él trabajaba, él antes del cónclave, pues él era el prefecto de la congregación para los obispos y de la Pontificia Comisión de América Latina. Yo soy abogada canonista, viajo a Roma cada cierto tiempo a hacer estudios para actualizar mis conocimientos en derecho canónico en los tribunales eclesiásticos. Tengo amigos en la curia y yo conozco a gente que trabaja en la Pontificia Comisión de América Latina. Hace algún tiempo conversé, oye, ¿cómo así el cardenal no es el latino y es un americano? Me sorprendió porque Prevost, pero no es latino. Entonces ahí me contaron un poco cómo era su talante, su carácter, su carisma. Entonces yo ya lo tenía en cuenta, pero no me imaginé que iba a ser papa, pero sí como una persona que también generaba intención de voto. Entonces, una vez más, para nosotros, el mundo común, quizás no sabemos cuáles son los principales candidatos, pero los cardinales sí lo conocían. Y en este caso, él nombra obispos. Dicen, eso sí ya es especular, que el Papa Francisco lo estimaba y lo puso en una posición preponderante, porque él lo trajeron a Roma hace un poco tiempo en relación. Entonces lo puso en un lugar que lo puedan mostrar, lo proyecta, pero una cosa es proyectar, la decisión siempre será de los cardenales y los de cardenales decidieron por él, según se entiende, pues en una forma mayoritaria, totalmente mayoritaria. Ahora, yo le voy a contar una experiencia personal porque como, digamos, esa persona, cualquiera que sea la elegida, enseguida se convierte en su papa, en su obispo de Roma.
Sí, muchos no sabíamos, no sabían tampoco, otros no esperaban que sea él, esperaban otra cosa, pero la Plaza de San Pedro llena de gente y con gente corriendo, saltándose las barreras, ya no importaba nada, sonaban las campanas, eh, empezaron a corear el nombre del Papa, Papa Leone, antes de que salga. Es decir, la conexión es inmediata. Esto es lo que la fe consigue con este tipo de representaciones religiosas que para muchos no son importantes, pero para quienes siguen este tema son muy importantes y la conexión es de primera vista, amor a Sí. primera vista, se puede decir. Sí, exacto. Yo creo que lo que usted dice es preciso. Fue amor a primera vista de la gente con la plaza. Se lo vio muy sencillo, muy humilde. Hay muchos signos apenas él sale. Cuando nosotros estudiamos en la Universidad Católica con los alumnos, sede vacante, yo digo, chicos, por su edad, ustedes van a ver en algún momento los cónclaves. Entonces, algo importantísimo observar es, cuando sale el Papa por primera vez, cuál es el nombre que va a tomar y sus primeras palabras. Porque el nombre indica cuál va a ser la orientación en su pontificado, qué son sus puntos más importantes a desarrollar en la iglesia, qué dirección va a tomar. Y el nombre que dio él, eso sí no me lo imaginaba. Todos decían, puede ser Francisco II, Juan Pablo III, quién sabe qué se le ocurrirá al nuevo pontífice. Y cuando sale con León XIV, enseguida nos viene a la mente León XIII, la Rerum Novarum. Entonces, de verdad, esto fue un júbilo porque, bueno, no todo el mundo lo conoce, pero las personas que tienen conocimiento sobre esto enseguida piensan, este va a ser un defensor de los explotados, del capitalismo, contra el capitalismo salvaje, a favor del pueblo, a favor de los desposeídos. Va a ser un papa que va a cambiar la época, que va a marcar la época. Entonces fue algo realmente increíble, muy explícito el decir se va a tomar el nombre de León XIV. Fue muy bonito, fue lindo. Elizabeth, buenos días. Y bueno, con esto, ¿qué podemos esperar de un pontífice que es nacido en Chicago, en Estados Unidos, pero que tiene una formación en Perú? De hecho, tiene, ha dicho, corazón latinoamericano y además con amplia experiencia en un liderazgo en el Vaticano. ¿Qué podemos esperar entonces de su papado? Mire, me encantó en los orígenes, y seguramente Milton me está de acuerdo, fue un shot cuando habló en español, positivo, ¿no? Todo el mundo, wow, nos habló en español, ¿de dónde es? ¿Qué es como así? Un gringo hablándonos español, ¿qué es? En ese momento no sabíamos toda su vida, La y después reacción de dijeron, la pues gente, de Chicago a Chiclayo, claro, bien. la reacción de la gente cuando habló en español fue muy parecida a la reacción de la gente cuando salió la fumata blanca. Es decir, esos momentos de reacción de la gente, los dos De son júbilo. increíblemente fuertes. Sí, yo, o sea, yo vi la elección, yo estuve en Roma, pero hasta el funeral del Papa Francisco, de tuve que volver a trabajar. Y me tuve esa, lo vi por televisión con los alumnos en el patio de la universidad, con una pantalla gigante y todos gritábamos. Y fue increíble cuando habló en español, wow. ¿Cuál es el síntoma? Este es un papa universal, es global, no es un papa americano estadounidense, es un papa que por su ascendencia pues es ítalo-francés, nacido en Estados Unidos, pero casi que se cree peruano, tiene DNI peruano, entonces es un papa universal. Y otra cosa importante, no solo por sus orígenes, recordemos que él fue superior de la orden de los agustinos, él ha recorrido los 5 continentes, él ha recorrido el mundo revisando la obra de su congregación. Entonces es un hombre que tiene conocimiento tanto de la iglesia particular, todas partes del mundo, las diócesis, las misiones, lo que él ha podido conocer, y también de la iglesia universal, la curia romana. Él trabajó en la curia romana. Aparte de eso, su formación, no solo es un ingeniero en matemáticas, que ya hablamos de un hombre inteligente, en extremo, muy programado, sino que también es canonista, experto en derecho canónico, de manera que sabe cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, respetar el derecho, el orden jurídico. Entonces estamos hablando de un papa altamente calificado, carismático y además muy humano, muy sensible. Lo que él muestra cuando sale a la plaza y comienza sus primeras palabras y casi que quiere llorar y eso lo transmite a la gente. Y ahora mire las acciones que ha ido realizando. Ha tenido ya algunas apariciones en público, ha ido a la tumba de Francisco, es un hombre que reverencia a su antecesor, lo ha nombrado varias veces en su discurso, es un hombre que cuando sale a hablar, habla latín, que significa que eso es una clara referencia a que está respetando la tradición en la iglesia. Es importantísimo, porque la iglesia quiere renovación, pero también tiene que basarse en la tradición. La tradición nos hace. La liturgia es tradición, es una forma de exposición de lo que somos hace 2000 años.
y él está respetando tanto la liturgia como las costumbres de antes. Eso es importante, que quizás Francisco con su estilo, respetamos el estilo del Papa de Francisco, lo queremos mucho, su legado, pero por ejemplo, él lo pasaba por alto, él no se sentía cómodo. El Papa Prevost está, hasta ahora lo que se ve, está retomando las tradiciones. Y otra cosa, ya ha tenido, por ejemplo, miren cuando salió y habló no solo el primer día cuando lo fue presentado, sino ya en el Angelus, él comienza a hablar a un punto muy importante, la paz mundial, la inclusión de las personas. Entonces, con pocas palabras, es un hombre firme, decidido, rápido. No, tiene un talante sereno, entonces su mensaje llega rápido, no causa contradicción, pero se nota que él es firme. Entonces, Ahora, de verdad, estoy encantada con el Espíritu Santo que nos ha hecho bien su trabajo y nos ha dado este Papa. algo para terminar, y hablando del Papa Francisco, él lo nombra cardenal en el 2023, es decir, no es un cardenal muy antiguo, es un cardenal joven, digamos. Eh, ¿Sería lo que Francisco quería para que tomara su posta? Porque parece que tuvo algún tipo de cercanía muy especial con Francisco, aunque Francisco tenía un hombre importante a su lado que era el cardenal italiano Parolin, parece que el elegido por él era Prevost. O sea, sería especular, ¿no? Pero pensaría yo que como cualquier líder va proyectando personas que podrían sucederlo. Seguramente, eso es imaginación mía o deducción mía, seguramente el Papa Francisco tenía algunas personas en la mira. Puede haber sido el cardenal Prevost, es probable. No creo que haya sido el único, pero es como usted un líder en una empresa. Cuando usted piensa que en algún momento se va a retirar y que va a venir uno, comienza a tener personas cercanas que se vayan empapando del tema por si en algún momento podrían ser su sucesor. Total, finalmente la decisión va a ser de los cardenales. El Papa Francisco podría haber dicho, sí, me parece bien, pero los cardenales son los que votan. Y este Papa tuvo una votación bastante alta según se refiere, aunque no lo pueden decir porque son secretos del cónclave, pero seguramente no solo Prevost, sino algunos más, el Papa Francisco ayudó a proyectar para ponerlo en la mira, porque es al que pone. No necesariamente tienen que ser de la curia romana. Miren, Juan Pablo II era cardenal de Cracovia y no era parte de la curia romana, pero en estos tiempos ayuda de que sea, como les dije hace un momento, pastor de iglesias particulares, que haya trabajado en misión como obispo, como vicario apostólico, conoce la iglesia particular, conoce o sea, el mundo, pero también trabaja en la curia romana, conoce la curia romana, las oficinas administrativas de la Iglesia Universal. Entonces es un papa que tiene la capacidad de los dos mundos. Es un papa que huele es un pastor que huele oveja, como decía el papa, pero también es entendido en la curia romana que es importante entender la curia, los órganos de gobierno. Elizabeth, gracias por habernos acompañado. Nos falta tiempo y volvemos a hablar porque también el Papa ahí empieza, a lo mejor su primera salida de Roma será Turquía, todavía no se sabe. Y la Sí, Virgen dijeron que del va a ser Misterio, Turquía. Increíble. claro, ¿Y sabes qué? Me encanta. Eso digo eso porque es canonista. Va a la celebración del concilio de los 1700 años del concilio de Nicea. El concilio que lo ayuda a instalar el emperador Constantino para apuntalar a la iglesia, que en ese momento había un momento de crisis, que había divisiones, que había dos corrientes, y gracias a ese concilio se establece el credo actual y se establecen los dogmas de la fe. O sea, momento de unión. Y el Papa, pues, conocedor de eso, le toma atención en medio de que está recién nombrado y dice, yo voy a la celebración del aniversario del Concilio de Nicea. Son signos, es increíble. Por eso a la iglesia hay que conocerla y nos damos cuenta que estamos tan cuidados, que está todo tan atendido. Es maravilloso, sí, va al en, Concilio de Nicea. en una de las transmisiones en el Vaticano, el día de la elección, al periodista mexicano López Doriga se le fue una frase que le salió al aire, dijo, ¿y ahora quién va a aguantar a Trump? Eh, Pero es todo lo contrario. Trump aparentemente quería que gane el cardenal Dolan, que era de otro extremo completamente diferente. Cuando ves que por qué es estadounidense va a estar alineado a Trump, nos equivocamos todos, porque ha No, sido muy crítico con la política migratoria de Trump. Es decir, no le va a ser nada fácil. Trump ya dijo, sí, es un privilegio tener un papa y seguramente va a estar en la misa de entronización, pero nada que ver. mire que sí, efectivamente, y además recordemos algo, son dos poderes paralelos. El presidente Trump acabará su mandato y el Papa seguirá, si Dios lo permite, siendo el Papa.
Entonces no tiene por qué tener ningún tipo de sumisión ni ningún tipo de dependencia más allá que comparten la misma nacionalidad. El Papa tiene autoridad soberana sobre los jefes de Estado, precisamente por eso fue la creación del Estado Vaticano, para no tener ningún tipo de persecución política a través de otros gobernantes. Entonces, veremos a un Papa, como ya lo ha manifestado antes, que va a defender a las políticas antimigratorias. Está bien que tiene que tener una ordenación, una regulación en la migración, pero tiene que tener ciertos límites, ¿no? Entonces, y a propósito, Milton, no sé usted cuándo regresó, usted estuvo el día lunes en el recibimiento que hizo el Papa ante los periodistas. No, no, yo regresé el sábado. Yo vi por redes sociales que había sido un discurso muy programado a favor de la libertad de opinión, la no persecución a periodistas, que había también, Pedido la liberación de los periodistas presos. sí, es a los Sí. periodistas presos. Entonces, miremos cómo el Papa, decían, o no, en otros pontificados, no ha habido un discurso tan detallado dirigido especialmente a los periodistas. Él ahora lo leyó y habló sobre estos puntos específicamente a favor de de la labor del periodismo. Entonces, estamos viendo un Papa que cuida mucho los detalles, que está viendo por todos los grupos que componen a la iglesia, y así sea que no sean de la iglesia, pero estamos ante un verdadero pastor. De verdad que estoy muy contenta con esta elección que nos demuestra cada vez el Papa sus puntos de vista a favor de toda la humanidad. Muchas gracias, Elizabeth. Buen día. A ustedes, muchas gracias, un gusto.